Damos la gloria, la honra a nuestro Dios. Después de una pequeña gripe en la semana, damos la gracia a nuestro Dios que estamos más recuperados. Bien, hermano, vamos a hablar que nos incumbe a nosotros. Esa es la palabra de Dios. La Biblia es una de las ayudas que el cristiano tiene aquí en la tierra, si le da buen uso. Debemos siempre tener pendiente la palabra de Dios. No podemos olvidarnos de la palabra de Dios. Dice Cristo dijo, ellas son espíritu y son vida para nuestra vida espiritual. Bien, vamos a hablar del tema. Ya los hermanos han orado. El porqué de las pruebas es el tema titulado en esta noche. El porqué de la prueba. Hay personas que se convierten vienen a Cristo con algún propósito. Todos tenemos una historia que contar antes y después de Cristo en nuestra vida. Hay personas que quizás se convierten para mejorar su vida económica. La verdad es que Cristo cambia corazones, cambia vida y el Señor lo cambia todo. El Señor lo promete todo nuevo. Un nombre nuevo, una vida nueva, un testimonio nuevo. Ya no podemos vivir por lo que vivíamos, sino tenemos que proseguir el blanco, como dice el apóstol Pablo. Entonces, a nosotros los seres humanos nos gusta vivir bien, nos gusta estar cómodo. Muchas veces cuando estamos cómodos, no nos gusta que nos molesten, que nos embromen, que nos fastiguen, porque es un estado natural de la carne. La no fatiga, la no molestia, queremos tenerlo todo, queremos prosperidad, después tenemos prosperidad, etcétera, etcétera. Vamos cambiando, el hombre, la persona cambia. Pero el real cambio que Dios quiere en nuestra vida es para que nosotros le demos una mejor tierra, una mejor vida, y no esta vida, no la que vemos, como dice el apóstol Pablo, cosas que oído no oyó, ni ojo han visto, ni han venido al corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparada para los que le aman. Así que no pongamos esperanza aquí en la tierra, porque todo aquí se queda. Bien, hermanos, las pruebas, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué tenemos que ser probados? ¿Por qué tenemos que tener tribulación? ¿Por qué tenemos que tener muchas veces angustia? ¿Por qué vemos a veces también algunos cristianos con terrible prueba? Que muchas veces decimos, yo no quiero verme en esos zapatos, porque ese hermano sí la está pasando. Ese hermano está en una terrible tribulación. Y esa es la vida. Yo decía en algunos días que a veces nosotros vamos afligidos, atormentados, con mucha prueba, pero vamos dentro del amor de Dios. El amor de Dios es muy grande, ancho, profundo, alto, por encima de todas las cosas. Y a veces tenemos que orar duro, tenemos que ayudar al hermano a orar, levantarnos a la madrugada, orar varias veces al día, porque sabemos que el hermano está en mucho aprieto, porque sabemos que el hermano está enfermo. Mi hermano querido, mi hermana querida está enfermo y eso me duele. Y no puedo yo dormir mi sueño tranquilo sabiendo que un hermano de la iglesia está en X tribulación. Debo ser consecuente,
debe habitar en mí el amor de Cristo. Y una prueba del hermano muchas veces aflige a la congregación entera, porque dice la Biblia que somos un cuerpo. Bien, vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, versículo 2. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dice, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la terrible tribulación que tuvo que pasar el pueblo de Israel, nada fue fácil. El Señor lo elige como pueblo, un pueblo para Él, para Dios. Primero duran 400 y más años siendo esclavo de generación en generación. 4 generaciones de esclavitud. Luego viene la liberación y duran 40 años en el desierto. ¿Para qué y por qué? Hay cosas quizás nosotros no la podemos entender hasta que llegamos al cristianismo, pero son entendibles. Dios nos ha revelado los misterios del reino a nosotros. Hermanos, aquí dice este versículo que Dios quería saber lo que Israel tenía en el corazón. ¿Qué tú tienes en el corazón? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué realizas? ¿Cómo te sientes con la prueba? Pero Dios quería saber lo que realmente ese pueblo tenía en el corazón. Y tenía en el corazón muchas cosas, hermanos. Tenía rebeldía, tenía violencia, tenía idolatría. ¿Cuánta cosa tenía ese pueblo en el corazón? Pero fueron sometidos a prueba. Cuando venimos a Cristo, si no sacamos toda porquería que hay en nosotros, toda suciedad, entonces la tribulación de nosotros va a ser más fuerte. Si somos débiles en la carne, si somos carnales, entonces, si realmente tú has hecho un pacto con Dios y Dios entiende que en ti o en mí hay algo que se puede salvar, prepárate, preparémonos, porque Dios nos va a probar, hermanos. El cristianismo no es de loco. El cristianismo es de gente inteligente, de gente capaces. Todo el que es cristiano es inteligente, porque es una persona de un alma abierta, entendida, que quiere pasar a mejor vida y que no cree que esta vida es lo que hay, sino que en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Por lo tanto, hermano, cuando comenzamos a caminar con Dios, siempre he dicho esto, pensemos de que Dios hace un plan con nosotros. No soy yo que hago un plan con Dios, Dios hace un plan conmigo. La palabra de Dios, según la explicación de la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, allí está la parábola del sembrador. Entonces, la palabra de Dios es como una semilla que cae en diferente tierra. Ezequiel capítulo 18 dice Dios, todas las almas son mías. Todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esa morirá. ¿Son todas las almas iguales? No, son todas iguales.
todas son de Dios. Hay almas que son malditas, que están en el pecado, pero son almas de Dios, que Dios la vas a juzgar. Todos somos diferentes, pero debemos en el cristianismo ser iguales, parecernos, hacer lo mismo, tratar de ser el pueblo de Dios. Entonces, en esa explicación de esa parábola del sembrador, dice allí la palabra de Dios en Lucas 8:13, lo que sobre la piedra, Jesús explicándole el significado de esta parábola a ellos. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en tiempo de la prueba se apartan. Oiga bien, hermanos, hay personas, hay cristianos débiles que llegan a la iglesia, que reciben la palabra con gozo, pero tienen el corazón de piedra. No son buena tierra. Hay buena tierra, hay tierras que son arenosas, que quizás necesitan más micronutrientes para que las raíces del fruto que cae en ella, pues pueda crecer y pueda dar el fruto. El agricultor ayuda con un poquito de abono, porque la tierra no es buena o la tierra puede estar cansada. A veces somos tierra mala, a veces somos tierra cansada, a veces la semilla de la palabra nace en la roca, a veces somos duros de corazón, pero Dios trabaja. Dios trabaja, si nosotros queremos, Dios trabaja con nosotros, no importa la tierra que sea, la semilla germina, pero tiene que dar fruto, hermanos. Pero si cayó encima de la piedra, pues no hay profundidad, pueda que crezca, pero se va a secar. Cuando venga la prueba, se seca. No soporta la prueba, porque la naturaleza nuestra pueda que sea compleja. Si tenemos frío, estamos mal. Si hay mucho sol, el hombre maldice a Dios. Si hay frío, el hombre maldice. Entonces, por eso es que el hombre cambia su estado y se hace vicioso, se hace corrupto, porque quiere llevar una vida sin consecuencia, pero quiere dormir el cerebro. Y eso es lo que pasa, hermano. Pero nosotros, lo de Dios, debemos tener pendiente de que nosotros vamos a ser probados delante de Dios. Hermanos, cuando viene la prueba, yo debo tener gozo, debo estar contento. Cuando viene la prueba, no es fácil, pero debemos tener cuidado porque Dios está trabajando con nosotros. Y si Dios está trabajando con nosotros, nosotros no somos lo que sabemos del plan. El plan lo tiene Dios. No importa cómo yo esté. Si yo hago mi convicción hoy, ya inmediatamente Dios hace planes, porque el amor de Dios me cubre. Y Dios trata conmigo. Entonces yo debo estar preparado para cuando Dios venga de frente, yo saber que viene de frente. Cuando venga la prueba, yo saber que Dios me está probando. Y pueda yo tener mi fe alimentada para yo pararme ante Dios, reclamar ante el Señor si tengo ese valor espiritual para reclamarle a Dios, de hablar con Él, de suplicarle, de que me ayude, de que me quite o que me dé, porque de eso se trata. Pero si Dios hizo su plan, pero yo soy un descuidado, cuando viene la tribulación y yo no estoy preparado, el Señor me va a probar como quiera. Tú estás flojo espiritual, tú estás débil espiritualmente. O sea que Dios va a detenerme porque yo soy un descuidado. La prueba viene como quiera. Y si la casa no está bien fundamentada, pueda que la tormenta tumbe la casa. Entonces tengo que hacerla de nuevo.
Hay que tener, hermano, mucha cuenta, porque el evangelio es precioso, pero debemos irlo entendiendo para salvación. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:1 al 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Habrá contradicción aquí en la palabra. Que me encuentre yo con sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas. Claro que sí, hermanos, porque estoy en el reino. Yo quiero pasar a otra mejor vida. Si viene la tribulación, debo dar gracias a Dios. Si tengo abundancia, gloria a Dios. Si no tengo que comer, gloria a Dios. Si mis hijos están enfermos, gloria a Dios. Nada tengo yo aquí, nada traje aquí en esta vida y nada me voy a llevar. Todo pertenece a Dios. Somos administradores por poquito de tiempo. Lo que yo tengo ahora lo tendrá otro mañana. Y así es la vida, hermanos. O sea, debo estar gozoso cualquiera que sea mi situación. Sigue diciendo la palabra. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Ahora, si Dios está trabajando conmigo la paciencia, pero yo soy una persona que me descontrolo fácil, que a mí me desencaja cualquier cosa, a mí me desubica cualquier palabrita, y yo no tengo paciencia, nunca tengo paciencia, y de cualquier cosa levanto una tormenta o una tempestad. Pero Dios está probando mi paciencia. ¿Por qué? Porque al cielo no van los violentos. Al cielo no van los violentos de esta naturaleza, sino que la paciencia es importante para el cristianismo, porque es uno de los elementos fundamentales de la fe, la paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si no, preguntémosle al siervo Job, que cuando le vino la calamidad, Job tenía suficiente paciencia en el corazón para soportar todo hasta el final y ser un hombre bendecido y poder en la prueba glorificar a Dios. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Debemos llegar a la perfección, pero tenemos que ser personas cabales, perfectos y cabales. Una persona que está descontrolada, que no está en su cabales, pues no puede anidar la vida cristiana, no puede tener una vida cristiana delante de Dios, porque necesita estar cabales. Dice: seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada. Gloria a Dios. Dice: afligido y probado como el oro. Ustedes saben lo precioso que es el oro. El oro son de las cosas que tienen más valor en el mundo, aparte de otras piedras preciosas. Pero el oro, por el oro se derrama sangre, porque el oro tiene mucho valor y el hombre lo anhela. Y nuestra fe dice que debe ser probada como el oro fino. Dice aquí la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1, 6 y 7. Dice la bendita palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como un fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios.
Fíjate, hermanos, a veces hay hermanos que están pasando por grandes pruebas, por grandes tribulaciones, por situaciones difíciles, situaciones complejas, pero dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino. Dice que aunque perecedero, el oro se prueba en fuego. Pero ¿qué debe salir de la tribulación? ¿Qué debe salir de la prueba? Dice Pedro, alabanza, gloria y honra para Dios. Eso es lo que debe salir de la prueba, de la tribulación cuando la tenemos, hermanos. No debemos perder el blanco. Debemos atesorar los dones para nosotros pasar a un mejor estado o pasar a otro peldaño. El Señor quita la prueba. Nada es para siempre. Todo es temporal, pero debemos tener un poquito de paciencia. ¿Estás sorprendido por las diversas pruebas? Pueda que a muchos de nosotros, cuando vienen esas grandes situaciones en nuestra vida, nos enfriemos. No debemos ser solamente cristianos para orar. Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tribulación, siempre debemos estar en contacto, siempre debemos ser cristianos de oración, cristianos perseverantes en la palabra. Nunca debemos dejar de orar, no importa si usted no tiene problemas, si usted no tiene situaciones difíciles, pues de todo modo, usted debe siempre mantener un índice espiritual delante de Dios para que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. Primera Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo esto, amados hermanos, es necesario para nuestra vida. El Señor probó al pueblo de Israel durante tanto tiempo. A veces vemos la historia de Job. Dice que Job era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios. Y siempre tenía pendiente a sus hijos. Sin embargo, Dios quiso dar un ejemplo con Job. Dios quiso darle a entender a las futuras generaciones de que cuando Dios dice se puede, se puede. Porque el hombre nunca cree que se puede. El hombre siempre coge lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil para el hombre? No hacer nada. Entonces, Dios, para demostrarme a mí que yo debo ir al cielo, sacrificó a un hombre bueno. Y Job perdió todo. Ay, hermano. Ay, hermano, muchos de nosotros, si Dios no nos diera muchas veces las bendiciones que tenemos, muchas veces ni siquiera fuéramos a la iglesia. Si Dios no nos diera lo que tenemos, si Dios no nos ha bendecido con lo que tenemos, hermanos, yo creo que muchos de nosotros estuviéramos fuera. Pero Dios es maravilloso y Dios bendice, hermano. Dios bendice en todas las dimensiones. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vivamos. Dios sabe que si no me da esto, yo me voy. No estuviera en la iglesia. Sin embargo, Dios me da esto o X cosa, me lo da. El Señor sabe que si me da otra cosa a mí, a otro, pues se van de la iglesia. Sin embargo, el Señor somete a prueba la fe de cada uno según su dimensión, según la necesidad. Pero sí vamos a ser probados delante de Dios. Dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos
cuando el fuego de prueba caiga sobre nosotros, aquí no hay futuro para en la tierra, hermanos. En la tierra no hay nada que buscar, sino vivir un día a la vez. Pero hay promesa para los que guardan la palabra de Dios, para los que hacen que esa semilla, ese evangelio dé fruto en ese corazón. Hay promesa. Y concluyendo, vamos a Apocalipsis 3, capítulo 10. Dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate, hermanos, al cielo no entra todo el mundo. El cristianismo no es obligado. El cristianismo entramos si nosotros queremos. Dios trata con nosotros si nosotros queremos. Nada de esto es obligado. Hay personas, quizás muchos de nosotros, o quizás no en esta congregación, pero hay personas que debieran estar aprovechando su tiempo en el mundo, y me disculpan que diga esto, aprovechar su tiempo en el mundo, porque a mi manera, a la manera mía, yo no me puedo salvar, ni me voy a salvar. Tiene que ser a la manera de Dios, tiene que ser al estilo de Dios. A Dios nadie le cambia los tablones, a Dios nadie le interesa los tablones. Que Dios tiene su plan celestial para llevarnos al cielo. Dios tiene su plan hecho, pero yo no puedo hacer un evangelio, hermanos, acomodado a mis pasiones, a mis deseos y a mi pensamiento. El evangelio no se puede adaptar a lo que yo quiero. Hermanos, el evangelio es una semilla que crece en buena tierra, pero una vez que Cristo toca, porque Cristo es caballeroso. Apocalipsis 3:20 dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta. El Señor no abre la puerta. El Señor se para en la puerta. Dice, y toca o llama. El Señor llama. Si alguno oye mi voz, si alguien la escuchó, si alguno escucha la voz del Señor, dice, y abre la puerta, entonces dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero eso es si yo quiero. Eso es si yo quiero. Tampoco es propio que cuando el Señor toca mi corazón, en la época de mi convicción, mi arrepentimiento, mi bautismo, yo dejarlo entrar, pero con condiciones. El Señor pone sus condiciones. El Señor es nuestro dueño, hermanos. Él es quien nos va a aprobar. Él es quien te va a bendecir. Él es quien te va a llevar al cielo. Él es quien te va a defender como abogado en el juicio final. El Señor Jesús. Por lo tanto, si ya el Señor abrió nuestros corazones y entró, comencemos a sacar coroto, hermano. Comencemos a barrer la casa. Comenzamos a sacar todos esos cuadros de idolatría que tenemos en el corazón, en la tabla de nuestros corazones. Comencemos a cerrar los ojos. Comencemos a hacer sacrificio. Comience la purificación para que realmente seamos personas probadas delante de Dios y preparados, hermano, para un juicio final. Repito el versículo, Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que están, a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios.
Esta es la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos guarde en esta noche y que esta semilla que es el evangelio siga dando fruto en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga a todos.